Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la clase de estructura organizacional. Ahí está. Eh, También dentro de esto vamos a ver la parte de organigramas un poquito más adelante, como un modo de representación de estas estructuras. Bueno, ¿qué sería una estructura organizativa? Sería un conjunto de relaciones que se aplican con la supervisión y la dirección para facilitar la división de tareas y su posterior coordinación en la organización, con la intención de alcanzar los objetivos, vinculando de manera estable los comportamientos de los individuos y grupos pertenecientes a la organización. De esta diapositiva vamos a rescatar dos cuestiones que vamos a ver mucho más adelante. Dividir las tareas y coordinar el aporte de estas tareas hacia la consecución de los objetivos. Bueno, primero que nada, no se puede aplicar una estructura en una empresa sin conocer cuál es el ámbito de la estructura. Siempre hay un modelo de coordinación digamos, interior y exterior, como por ejemplo podemos pensar la cultura con respecto al trabajo de niños, al trabajo de mujeres, o simplemente, por ejemplo, como tenemos con nuestro país vecino de Chile, por ejemplo, donde el profesional tiene otro tipo de entidad completamente distinto que lo que tiene en Argentina, fruto de cómo es la educación pública en cada uno de los países, etcétera, 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 pero realmente es así, es muy, muy diferente este tipo, digamos, de interpretación, ¿no? Entonces, la estructura en los diferentes, por ejemplo, lo que funcionaría en Chile, no funcionaría en Argentina y viceversa. Entonces, la estructura debe pensar que hay un ámbito en el cual está inmersa. Esto tiene que ver un poco con el entorno de la organización que hemos visto, o sea, la parte del entorno que toca hacia adentro de la organización y tiene mucho que ver con el FODA en la cuestión de las fortalezas y las debilidades, ¿no? De la estructura. Bueno, la estructura debe ser estable en cuanto al manejo de las personas, también en cuanto a cómo se hacen los procedimientos. Fíjense que dentro de una estructura, por más que haya, no sé, 15, 20 personas, tenemos personas probablemente de distintas religiones, de distintos signos políticos, de distintas extracciones, como decía recién, profesionales, no profesionales, o gente que sabe mucho, pero se hizo de alguna manera, de manera propia, autónoma. Y bueno, y este tipo de cosas va a hacer que la estructura que tengamos que crear tenga que ser estable y tenga que contemplar este tipo de aportes y de tal forma de que funcione, ¿no? Entonces, un poco la idea es establecer estas reglas del juego para que la entidad sobreviva y también para que se obtengan se alcancen los objetivos que habíamos planteado, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a volver sobre estos conceptos, diferenciación e integración. La diferenciación es que, digamos, cada parte tiene su especialidad, digamos, de alguna manera se diferencia de las otras y aportan cosas diferentes mediante diferentes procesos y actividades. Por ejemplo, podemos pensar en especialización en finanzas, en marketing, no tiene que ver con la especialización en el término académico, sino en cuáles son las funciones de la empresa. Y por otro lado, a estas cosas, digamos, partes de la empresa, que pueden ser departamentos, pueden ser personas solamente, las tenemos que integrar para conseguir los objetivos de la empresa. Entonces, estas cuestiones, por ahí ustedes habrán visto que dicen, ah, claro, los ingenieros son la estrella de esta empresa, o los contadores son la estrella de esta empresa, o los de marketing son los dueños. Bueno, entonces este tipo de cosas tiene que ver con qué importancia se le da y cómo se logra este balance y esta integración para que todo funcione. Porque si en una empresa sana, todas las partes deben aportar en partes iguales o por lo menos proporcionales, y esto debe servir, digamos, para que todo funcione, ¿no? Entonces ahora vamos a ver algunos mecanismos que nos van a servir para unificar estos aportes y alcanzar los objetivos empresariales, ¿no? Entonces, tiene estos dos tipos de decisiones que tenemos que tomar, cómo se dividen las tareas y cómo se coordinan las mismas. Y ustedes dirán, bueno, pero las tareas se dividen por lo que es la persona, por ejemplo, por su título universitario, su título de secundaria o lo que viene haciendo y qué sé yo. Pero lo cierto es que en las empresas aparecen un sinnúmero de tareas muy, muy grandes y esas tareas las tenemos que ir repartiendo. Y algunas no tienen nada que ver con el título, como por ejemplo motivación. No hay un título de motivador. Entonces, bueno, por ahí la persona de marketing es mucho más motivadora que la de producción o viceversa. Entonces, terminan en ese sentido haciendo esta división de tareas, ¿no? Y luego la coordinación para que todo funcione.
con algunos mecanismos que probablemente ustedes no conozcan, que vamos a ver a partir de ahora, ¿no? Aunque muchos derivan un poco de la aplicación del sentido común, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con esta, cuando uno está tratando de diferenciar, dice, bueno, y esta actividad, como por ejemplo motivación, ¿qué queremos hacer? Bueno, la podemos hacer internamente. Podemos tener a alguien que de repente, por ejemplo, sea un entrenador de un equipo de fútbol, de un equipo de rugby y que sea un excelente motivador. La podemos hacer internamente. O bien, la podemos tercerizar con un asesoramiento, con diferentes clases, digamos, o charlas que se repartan durante el tiempo de trabajo, o quizás con outdoor o como sea, ¿no? ¿Cómo repartimos esa tarea una vez que la tenemos definida? ¿Cuántas personas usamos? ¿Dos, tres personas? ¿Una? ¿Cómo sería el servicio? ¿Cuántas horas? Y cómo repartimos el poder y el control y la dinámica social dentro de esta, digamos, división de tarea que vayamos a hacer, ¿no? Bueno, entonces acá vamos a ver, por ejemplo, para ver la complejidad, vamos a tomar esta diapositiva y que fijémonos que tenemos una fábrica de muebles de 30 empleados, de los cuales 10 son estrictamente operarios, 10 son operarios con posibilidad de ser supervisores y 10 tienen algún perfil administrativo, pero conocen un poco las operaciones y podrían supervisar. ¿Cómo organizaría la empresa? ¿Cómo les parece a ustedes? Bueno, piensen que en algún momento también hay que ver qué cantidad de trabajo tenemos. Fíjense que si no se fabrica, no se vende. Entonces, si tenemos mucha oportunidad de trabajo, lo más probable es que estemos tentados de poner los 30 a trabajar, ¿no es cierto? Pero a su vez, para empezar los problemas administrativos, ¿quién va a recibir los proveedores? Entonces, en una de esas tenemos que ver algún tipo de proporcionalidad y que hagan en un tiempo una cosa y en un tiempo otra. A su vez, van a empezar a salir diferentes perfiles que se manejan mejor unas cosas y en otras también. Entonces, vamos a ver si se necesita que estén supervisados o no. Entonces, para ver la cantidad de supervisores y todas estas decisiones que van a ir surgiendo, que son bastante complejas, ustedes imagínense en un lugar en una empresa, una organización que tenemos 30 personas, es como que se va hacia el infinito, ¿no? La cantidad de problemas. Bueno, entonces, todas estas decisiones son, digamos, importantes para realizar digamos, la propuesta de una organización en una organización, valga la redundancia. Y esa organización, ¿cómo se manifiesta, cómo se objetiviza? Mediante un elemento que se llama organigrama. ¿Qué es el organigrama? Es un modelo que permite tener una idea acerca de la organización, cómo están las personas organizadas, ¿no? Y refleja fielmente las funciones específicas de cada organización y también las jerarquías. Sus elementos son rectángulos, se inicia según una relación jerárquica, vamos a ver más adelante las reglas, y es obvio, pero cuando más arriba está, más responsabilidad tiene, más funciones, más, sí, perdón, responsabilidad tiene en cuanto al funcionamiento de la empresa, ¿no? Y en un mismo nivel va a significar que están igualmente responsables, ¿no? Algunas reglas para el organigrama. Los cargos del staff son cargos de asesoramiento, como por ejemplo, el gerente de producción puede tener ingenieros de diseño que sean sus asesores. Se ubican al mismo nivel que este gerente de producción, pero se los une con una línea punteada, ¿no? El tamaño de los rectángulos va a indicar la importancia relativa del cargo y qué información puede tener. El nombre del cargo, puede tener la foto también, la función, en qué departamento está, qué persona lo ocupa, y también a veces se utiliza un número de cuenta, que es, por ejemplo, 1 es la empresa entera. Después 1.1 es finanzas, 1.2 es marketing, 1.3. Y en finanzas podemos tener, por ejemplo, 1.2.1 cobranza, 1.2.2 informes y así. Esto se hace para que resulte más sencillo el día de mañana ver cuántas personas trabajan en un lugar, cuántas personas tienen el mismo nivel y detectar algún tipo de vicios o diagnóstico, digamos, dentro del organigrama, ¿no? Cuando se trata del staff, que era este asesoramiento, el tamaño del rectángulo va a ser igual al que le sigue hacia abajo a las personas asesoradas, ¿no? Y las líneas se conectan, las verticales indican relación de autoridad y responsabilidad, y cuando estén cortadas o así punteadas, significa que es una relación de asesoramiento. El organigrama debe ser veraz. Cuando uno ve un organigrama, realmente debe ser que así está funcionando la empresa, no algo que quedó, no sé, de 1930. Tiene que ser también, en ese sentido, ir actualizándose y ser sencillo. Se debe entender, debe tener los elementos indispensables para que cualquier persona lo vea y tenga una idea de cómo funciona, ¿no? Ahora,
¿Qué pasa en un organigrama cuando aparecen diferentes departamentos? Bueno, el criterio que va a tomar la cátedra es poner un rectángulo dentro de ese sector del organigrama y darle un nombre. Departamento de producción, por ejemplo, empieza en el gerente de producción, tiene un jefe de operaciones, un jefe de logística. 20, esto también es importante, este número que está entre paréntesis significa que hay 20 perfiles iguales. Por eso fíjense que ya no aparece la foto en el perfil, en el personal de operaciones, de enlace y de logística, sino que aparece directamente el número, ¿no? Entonces, bueno, la foto también es importante porque de repente cuando estamos en una organización chica de 10 15 personas es una cosa, pero cuando estamos en una organización de 200 personas, que el empleado nuevo sepa quiénes son las caras nuevas y pueda hablar y pueda, de alguna manera, entender un poco más cómo funciona cuando tenga un trato, digamos, tener una reunión o algo por el estilo. Bueno, la autoridad y la responsabilidad son los mecanismos para derivar, digamos, el rol de la dirección dentro de la estructura, ¿no? Cuando una persona está más arriba en el organigrama, se supone que se le reconoce una mayor capacidad y autoridad para dirigir y coordinar a los subordinados. Ahora, una serie de cosas vamos a ver más adelante con respecto a esto, ¿no? Ya sabemos que la organización va a estar, digamos, diseñada como diferentes niveles jerárquicos y cada uno de ellos tiene una dosis, digamos, una porción de esta responsabilidad y esta autoridad, que por supuesto va a ser derivada del gerente general. Bueno, el control. ¿A qué se refiere con el control? Al número de subordinados que dependen de un supervisor. Esto se llama tramo de control. Entonces, tendrá más niveles, la organización va a tender a ser más, digamos, alta, va a tener más niveles cuando menos subordinados se coloquen bajo el mando de un supervisor. Por el contrario, si el tramo de control es amplio, si el supervisor va a tener muchos supervisados, la organización se va a tender a achatar. Entonces, esto va a dar cuestiones, digamos, de diseño que son bien importantes en cuanto a la confianza, en cuanto a la responsabilidad y en cuanto al tipo de actividad de que se trate, ¿no? Bueno, la departamentalización, vimos recién cómo se la diseña en el organigrama, pero justamente tiene que ver con esto de la que veíamos en la transparencia pasada del control. Cuando haya una parte del control que se le tenga que dar a una persona, esa persona va a ser jefa o presidenta de un departamento. Ese departamento se van a agrupar en ese departamento las actividades según algún criterio. Se debe distribuir estas funciones separando, digamos, las obligaciones de las personas, porque muchas veces hay suplencia y ese tipo de cosas, y las personas tienen que estar, perdón, las funciones se tienen que hacer más allá de las personas, ¿no? Entonces, se la puede definir como el proceso de asociar a los miembros de una organización en función de un criterio relevante hacia una partecita de esta estructura, ¿no? Que son unidades organizativas o departamentos. Básicamente es una parte del organigrama, ¿no? Bueno, ¿cómo se realizan normalmente, típicamente, estos departamentos? ¿Cómo se los define? Por producto, por ejemplo, por funciones, muchas veces por territorios o bien por procesos. Vamos a ir analizando un poco cada una de estos. La de funciones es un poco la más conocida y es esta que veníamos hablando siempre, que hablábamos de marketing, producción, o sea, hay un departamento por cada una de estas actividades que son muy necesarias en las empresas y son definidas prácticamente por la teoría o por el uso en cuanto a la cadena de valor, cómo va transformándose, digamos, desde que tenemos nuestra entrada hasta nuestra salida y qué es lo que va pasando y qué es lo que el cliente valora de esa transformación. Entonces, por un lado está el abastecimiento, la producción, por otro lado está la parte de finanzas que tenemos que cobrar para que luego comprar y todo esto se mantenga y a su vez genere la rentabilidad que es la razón por la cual los accionistas me van a dar el dinero. Después está el marketing, que es para que la gente se interese en nuestra propuesta de valor, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Y estará también recursos humanos o personal. La departamentalización por producto tiene que ver, como vemos acá en el caso de Tesla, en el sector que tiene camiones y tiene estos autos súper deportivos. Bueno, seguramente el tema es muy distinto el tema del marketing y también de los procesos por los tamaños y las cosas. Entonces, le conviene en ese sentido departamentalizar por producto. También se departamentaliza por territorio. Por ejemplo, las marcas globales tienen Latinoamérica,
por otro lado tienen México y Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, y también se puede departamentalizar por clientes o por canales, que el cual cada departamento se encarga de una parte del mercado objetivo. Bueno. ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación que vamos a tener? Mecanismos de ensamble, esto que vamos a ver ahora son mecanismos de ensamble, o sea, cómo ensamblamos estas partes para que funcionen, estos distintos departamentos, las distintas personas si están sueltas, ¿no? En el comunitario se utilizan recursos comunes, aun cuando no haya necesidad de ello, como por ejemplo sitios comunes. Ustedes habrán visto que en algunas empresas se bajan las paredes hasta 1 metro, 1 metro 20, cosa que cualquiera que se pare en el escritorio se puede ver y ese tipo de cosas. Entonces así están comunicados, están como todos en la misma, si se quiere, y cuando se bajan a trabajar en la computadora tienen su espacio de privacidad, ¿no? O se usan también las mismas salas de reuniones, o se hacen, por ejemplo, desayunos y este tipo de cosas que van un poco en ese sentido. Secuencial es que la persona de arriba, o sea, si vamos viendo como una cadena de procesos, la persona, digamos, que de la que viene el producto o la parte de agregado de valor del servicio, esa persona es la que me va a dar las órdenes, me va a decir, y entonces ahí va a estar este mecanismo de coordinación, ¿no? Y el recíproco es el que estamos un poco lado a lado y estamos trabajando todo el tiempo, es un poco el que debería ser el más normal, ¿no? También hay mecanismos de ajuste. Esto es el mecanismo de alguna manera de unión y los de ajuste son para estabilizar, ¿no? El mutuo sirve para grupos pequeños. También hay una supervisión directa, o sea, el supervisor es el que va a ir coordinando estos ajustes. Los procedimientos también ajustan en cuanto tienen números, digamos, y este tipo de cosas de distintos indicadores. Entonces sabemos un poco cómo movernos y este procedimiento, la estandarización, hace de ajuste de resultados también para obtener diferentes resultados, perdón, similares resultados con las mismas personas. Entonces, esto va siendo una cuestión también de ajuste. De calificaciones también es parecido a esto en cuanto a los sistemas de calificaciones de aporte y de normativa, que es un poco más parecido a la estandarización, ¿no? Bueno, y acá en esto van a ver algunos ejemplos de cada uno de estos mecanismos, ¿ah? Que un poco son lo que pueden pasar en cualquier empresa para que se cumplan estos mecanismos de coordinación. Ahora, bueno, estas estructuras ya sabemos un poco cómo funcionan y se da lugar un poco digamos, cómo van a ser estas estructuras, ¿no? La estructura normalmente vamos a ver en clase siguiente lo que es el empleo de procedimientos, que es un poco lo que tenemos que ver y eso va a dar lugar a las estructuras. O sea, fíjense que la estructura un poco es una cosa fija y los procesos van pasando transversalmente a esta estructura. Entonces, cada parte de la estructura interactúa con cada uno de estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, los problemas de integración van a ser obviamente más grandes cuando más complejas sean las estructuras. Hay que tener este uso de procedimientos y estandarización, se supone lo más posible, digamos, aceptados, aunque por supuesto sin que eso haga que no haya lugar un poco para la creatividad y esto, ¿no? También hay que saber que los directivos no se dedican exclusivamente a supervisar, sino que también tienen otras funciones administrativas y en cada función, digamos, sí, en cada formalización de la función, tenemos que saber que la persona es de alguna manera multitasking, trabaja en apagar los incendios en el día a día y también trabaja en un plazo a mediano plazo y también en un largo plazo. Entonces tiene que ir haciendo estas cosas, tiene que ir formando, tiene que ir atendiendo distintos problemas. Entonces sabemos que tenemos que ver un poco este tipo de cosas, ¿no? Volviendo al tema y para ver un poco cómo se conforman estas estructuras, cómo van a quedar clasificados, cómo van a ser a simple vista, recuerdan ustedes que hablábamos del control, cuánta gente teníamos que controlar, el trabajo de cuánta gente teníamos que controlar, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender esa cantidad de personas? Bueno, similitud de los trabajos. Cuando más parecidos sean en los trabajos, más fácil es controlarlo. O sea, no son trabajos personalizados, sino uno lo ve y dice, mira, vos estás haciendo mal porque en el otro, por los indicadores, están así y así y así, ¿no es cierto? Cuando más frecuentes sean estas relaciones, digamos, también esto se va a ir tendiendo a reducir, porque supongamos que un supervisor tiene que dar el OK del trabajo final. Estamos haciendo una silla. Entonces el OK se lo tiene que dar el supervisor. Y bueno, para revisar cada silla,
nos toma 5 minutos. Entonces, si cada operario que hace 10 sillas al día nos toma 5 minutos, ya tenemos 50 minutos por cada operario. Entonces, esto va a hacer que no podamos tener más de 6 o 7 operarios contando los tiempos de descanso y todo eso, ¿no? Y por otro lado, cuando más dispersos estén geográficamente, obviamente menos personas podemos tener a cargo porque no tenemos esa, imagínense si estamos esto de nuevo con las sillas, si tuviéramos que ir a los lugares, obviamente no sería una silla, pero sí puede ser, por ejemplo, unas instalaciones en una minera, tenemos que ir a los lugares para ver y supervisar y bueno, probablemente eso lleve mucho más tiempo. También tiene que ver con el grado de novedad de los problemas. Si son actividades muy creativas y siempre salen problemas distintos y muy diferentes, donde hay que ponerse a estudiar y qué sé yo, obviamente también el número va a tender a reducirse y la capacidad que va a tener el jefe y los subordinados. Si estamos hablando, por ejemplo, los subordinados tienen un muy buen nivel, quizás similar al jefe, va a ser mucho más fácil que se autoorganicen y la cosa funcione bien, por lo tanto el jefe va a poder tener más gente a su cargo, ¿no? Ahora, si hay una distancia muy, muy grande, bueno, muy probablemente el jefe va a tener que estar muy encima y la cantidad de subordinados va a bajar. Esto va dando a que si tenemos mucho, podemos tener muchos subordinados, probablemente vamos a tener una estructura plana. ¿Qué es la estructura plana? Es aquella en la que tenemos menos niveles en cuanto a la cantidad de personas. Entonces se parece más a una cosa chata, a un rectángulo achatado, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas? Tenemos una mejor comunicación porque tenemos menos niveles, nos sentimos próximos a la dirección y se alienta un poco la creatividad. Y también los empleados de abajo tienen una mayor responsabilidad, ¿no? La estructura alta pasa a lo contrario, es muy difícil tener muchos subordinados, por lo tanto tengo pocos subordinados, por lo tanto voy a tener muchos niveles, ¿no es cierto? Y esta estructura tiene las ventajas de que facilita la hiperespecialización en cada una de las cosas, ofrece más posibilidades de control al personal y a su vez los empleados tienen una mayor posibilidad de promoción porque son, por ejemplo, en la administración pública son creo que 40 niveles, una cosa así, entonces si uno tiene una carrera laboral de 40 años, bueno, tiene como casi garantizado un ascenso por año, ¿no? O por tener un ascenso cada 2 años. En cambio, si hay dos niveles, entonces ustedes imagínense que van a demorar 20 años en ascender. A eso se refiere con esto, ¿no? Y tenemos por último la estructura simple, donde simplemente hay una persona que es la que normalmente suele ser el dueño de la empresa, la que lleva a cabo y mantiene todo esto, la empresa. Y si bien es cierto, tiene esa ventaja de la simplicidad, también tiene muchos inconvenientes porque el empresario y la empresa digamos, se hacen una sola cosa y también esto, digamos, impide un poco que se pueda delegar, que haya más niveles y este tipo de cosas. Y tiene muy poca posibilidad también de especializarse porque tiene que estar apagando todos los incendios de todas las áreas, de todos los procesos de la empresa. Y eso es un poco complicado. Sirve para estructuras muy, muy pequeñas de 5 a 10 personas como máximo. La estructura funcional es un poco la más conocida y es aquella que habíamos dicho que se dividía por cada una de las funciones, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Es la especialización propiamente dicha, la mayor ventaja. Se usa, digamos, es eficiente para usar cuando tenemos recursos limitados y facilita el control porque solamente controlamos a las personas en un ámbito específico, ¿no? Eh, por otro lado, como desventaja, se pueden contraponer, perdón, los objetivos estratégicos con los funcionales y a veces fomenta más una cuestión de sectarismo, de decir que yo ayudo acá en mi departamento, si algo para otro departamento, no ayudo, ese es el problema de ellos y ese tipo de cosas, ¿no? La estructura matricial es la estructura un poco que más se utiliza hoy por hoy y es un poco, es la estructura funcional atravesada por proyectos. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un determinado proyecto que sabemos que va a ir pasando por cada una de las diferentes funciones, ponemos a su vez un jefe de proyecto, que es el que se va a ir encargando que ese pase de cada una de las funciones se haga de forma un poco fluida, ¿no es cierto? Es lo que veíamos acá en el 2, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Esto va a hacer que la persona que está acá en este cruce tenga dos autoridades, digamos, el jefe de proyecto y el jefe funcional. Por ejemplo, el jefe de finanzas le va a responder al director de finanzas, pero también al jefe de proyecto de la nueva filial que vamos a abrir en Chile, ¿no es cierto?
Entonces, ahí por ahí hay algunos problemas que ustedes lo van a ir viendo ahí un poco en las diapositivas, que es una cuestión de doble autoridad, una autoridad vertical y una autoridad horizontal. A veces se pueden contraponer, a veces puede no haber la mejor onda, digamos, el gerente funcional con el gerente de proyecto, o el gerente funcional pide algún otro tipo de priorización y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, llega ese uno de los problemas que tiene, ¿no? Tiene costo administrativo importante, es complejo en la toma de decisiones, tiene este problema de la dualidad de poderes y es necesario un poco que el director del proyecto sepa integrar estas personas eh, a el equipo del proyecto, ¿no? Pero como ventaja, permite trabajar con proyectos, que prácticamente todo se trabaja hoy en día por proyectos, por los cortos ciclos de vida de los productos y por toda una serie de cosas. Habrán leído ustedes de las metodologías ágiles y todo esto, ¿no? Entonces, los participantes se comprometen más con los proyectos, el trabajo por ahí es más variado, más dinámico y está más claro el objeto final, digamos. Bueno, y esto, ¿no? Básicamente, estas son las ventajas de esta estructura. La estructura circular es una estructura un poco rara, nueva, donde la idea es que el que está al medio es el que tiene el mayor componente de autoridad y qué sé yo, y lo que luego vienen estos, en vez de ser, digamos, niveles, son como círculos, ¿no? Y es una estructura un poco tendiendo a una estructura plana, donde tiene pocos niveles, no hay 30 círculos de estos, sino es dos, tres niveles, y tiene prácticamente una cuestión conceptual, como decir, bueno, en el medio está toda la decisión, está toda la cocina, ¿no? Pero estamos cerca y también el que está en el círculo, por ejemplo, amarillo de alguna manera, se puede contactar con todos los gerentes, esa es un poco la idea de esto, y no tiene que pasar por su gerente para ir, sino tiene que ir al nivel de los gerentes y a su vez, bueno, y luego de esto al equipo directivo. Entonces, tiene como características clave que un poco se enfoca en la colaboración. El poder está muy descentralizado. Ahora vamos a ver un poco esto. Nos permite una comunicación muy fluida y está enfocado al cliente, a tal punto que en algunos casos el cliente que se pone en el centro, conceptualizando así, mostrando la importancia que tiene el cliente en esta estructura, ¿no? Bueno, estas son un poco las ventajas que tiene, que un poco ya la dijimos, y cuáles son las desventajas. Es difícil de organizar en organizaciones grandes, donde tenemos un organigrama, algo un poco más férreo. Se puede confundir estas líneas de autoridad y responsabilidad. Se requiere un alto nivel de confianza entre las personas, porque hay un alto nivel también de delegación, ¿no es cierto? Y se puede generar problemas en la toma de decisiones. Ahora, recién hablábamos de decir centralizar y descentralizar. ¿Qué quería decir eso, no? Bueno, hay que ver si las empresas tienen ese porcentaje de decisiones que habíamos hablado en su momento, quién las toma. Si está tomada por una única persona, que normalmente es el gerente, como hablábamos, por ejemplo, en la estructura simple, se dice que está centralizado, ¿no es cierto? Y si la toman muchas personas, se dice que está descentralizada. Descentralizar en los distintos niveles. Bueno, esto se hace cuando las personas tienen esa capacidad de tomar parte de estas decisiones. Eh, Hay casos muy particulares, como por ejemplo agentes de seguro, síndicos, donde hay un sorteo y esas personas toman la decisión que les toca, es una cuestión como de una proporcionalidad matemática, ¿no? Y es totalmente descentralizada, pero siempre hay algún grado de centralización en ese sentido, ¿no? En la descentralizada se toman decisiones en los niveles inferiores, mayor autonomía, es mayor cuando no es necesario obtener la aprobación de los niveles superiores para que el proceso fluya, y es menor cuando hay que comunicar todo al nivel de arriba, ¿no? Y es todavía menor si se tiene que consultar para tomar la decisión final. Entonces, todas estas cosas van trabajando el proceso y la centralización hace un poco que recién cuando la persona que tiene esta parte de responsabilidad de decisión pueda, destrabe la parte del proceso para seguir, ¿cierto? Bueno, las personas, la descentralización está bueno para personas con alto nivel de formación, se puede descentralizar mucho más y tiene algunas ventajas como que acerca la solución al problema cuando este se ha generado, las decisiones se toman rápido, permite compensar, digamos, la capacidad de las personas para hacer frente a los problemas. Esto que yo le decía del gerente que tiene que atender todos los niveles, todos los problemas, bueno,
no tiene tiempo físico. Entonces, en cambio, si está descentralizada en 10 personas, es mucho más fácil. Y favorece la coordinación de las actividades, ¿no? ¿Cómo se puede descentralizar? Horizontalmente, darle a los pares este poder de decisión que tenía yo, por ejemplo, que comercialización delegue algunas actividades de marketing en la gente de producción. Y por otro lado, la descentralización vertical, donde parte de la decisión que tengo que tomar la paso hacia los estadios inferiores, digamos, de la cadena, ¿no? Bueno, no todas las actividades de la empresa se pueden descentralizar, sino algunas son, digamos, dependen de la naturaleza y otras están marcadamente, digamos, limitadas, como por ejemplo los jueces, los síndicos, los matriculados, todo lo que llaman una firma. Bueno, es el que tiene firma el que realmente puede tomar esa decisión, ¿no? Bueno, hasta acá hemos visto un poco las estructuras, pero tenemos que saber que hay una formalidad de la estructura, que es todo esto que hemos visto, pero también hay una estructura informal. Esta estructura informal deviene de alguna manera de cuestiones, por ejemplo, como amiguismo o como, por ejemplo, hasta gusto, digamos, o sea, en las cuestiones, por ejemplo, de amoríos o de sentimientos de amor o de odio, digamos, también podríamos tener este tipo de cosas, cuestiones políticas, hasta religiosas o lo que fuera, donde se marca una determinada autoridad que es informal, alguna capacidad, digamos, de motivación que sea informal. Por ejemplo, podemos pensar qué pasa en una empresa si hay un rockstar dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces, bueno, todo el mundo lo va a tener de ídolo, va a hacer lo que quiera, y algunos no, al contrario, va a decir, pero este que sabe que está dentro de la empresa, bueno, entonces ese tipo de cosas van haciendo esto. O qué pasa si, por ejemplo, aunque tenga un cargo muy abajo, es el hijo del dueño de la empresa, ¿no es cierto? Y este tipo de cosas. Bueno, entonces sabemos que de alguna manera hay una cuestión también de estatus, que caso, por ejemplo, del hijo del dueño de la empresa, entonces empiezan a pasar cuestiones, digamos, situaciones que ya no se derivan por los canales verticales de autoridad que habíamos visto, sino que se empiezan a dispersar un poco en este sentido, ¿no? Y a deformar y a pasar por cosas que no sabemos por dónde pasan. Entonces, de la noche a la mañana tenemos un diferente tipo de decisiones y diferente tipo de influencias también adentro de eso, ¿no? Entonces, las informales, bueno, alteran un poco esta realidad. Bueno, hasta acá hemos visto un poco la cuestión de la estructura y ahora vamos a ver el primer cambio que se ha ido dando en estos últimos años con el advenimiento de que hay muchísimos más datos y podemos saber un poco estas estructuras si se están comportando bien o no, o en qué medida cumplen los objetivos, porque tenemos muchísimos más datos de gestión, ¿no? Esta parte se llama People Analytics y un poco se dedica al estudio de análisis de los datos en relación a la gestión de las personas en las organizaciones para tomar decisiones sustentadas, mejorar procesos y optimizar rendimientos de estos aportes, ¿no? Entonces está relacionado con las áreas de recursos humanos. Ahora vamos a ver un poco cuáles son los 7 pilares de ello, que son reclutamiento, digamos, el aprendizaje dentro de la organización, desempeño, talento, etcétera, ¿no? Y analytics significa ver este problema, digamos, de la realidad, que sería el pinito en un modelo de alguna manera y tratar de tomar datos con estos modelos, con decisiones basadas en evidencia, ¿no es cierto? Y con cómo impactan esto los resultados del negocio. Bueno, entonces, en este caso, ¿cuáles son los 7 pilares? Planificación de la fuerza de trabajo, adquisición de talentos, digamos, la parte de cuando llega la persona, el onboarding de la persona, cómo lo manejamos a lo largo de toda su vida, ¿no es cierto? Y cómo retenemos este talento también y cómo pensamos en el bienestar de las personas dentro de la organización. Entonces, fomenta la cultura basada en los datos, relaciona, digamos, los recursos humanos con el negocio, facilita la toma de decisiones. Por ejemplo, esta persona la seguimos teniendo, no la seguimos teniendo, cómo llega su capacitación, cómo ha ido en su desempeño y este tipo de cosas en cuanto al tiempo. Pensamos que tiene potencial, no tiene potencial, bueno, este tipo de cosas, pero todas basadas en datos. Ustedes no se olviden que casi todo lo que se trabaja hoy se trabaja con una computadora donde estamos constantemente poniendo datos y este tipo de cosas. Entonces ahí vamos viendo cómo se va comportando la persona en ese sentido. Y para peor, aparece ahora la inteligencia artificial
y se nos mete en el medio un poco. ¿Y cómo se relaciona un poco con la estructura, ¿no? Bueno, la IA va a ser un cambio grande, va a reconfigurar procesos, roles y jerarquía. Es tremendo el impacto que tiene. Prácticamente, sin ser apocalíptico, uno puede decir que se que va a terminar con el trabajo humano. No creo que sea tan así, pero sin embargo, en estos tiempos ya estamos viendo que hay mucho trabajo que antes se hacía de una manera, que ahora se hace de otra, y sí afecta sin ninguna duda los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, la organización empiezan a tener modelos híbridos, digamos, la gente de inteligencia artificial pasa a ser un poco lo que antes era una persona, ¿no? Entonces hay que empezar a repensar esta estructura, ¿no? Entonces, va a tener, por ejemplo, cuestiones de las decisiones, las responsabilidades, muchas veces van a ser en este tipo, ¿cómo les puedo decir? Juzgada de alguna manera por la IA o analizada un poco, ¿no? Hace muchos años ya había trabajado yo con una tesista de Ecuador que decía que prácticamente habían hecho un gran trabajo en modelar los juicios. Entonces, cuando uno cargaba todas las cuestiones de cómo debería ser, esto era por juicios civiles, digamos, ¿no es cierto? De cobro, de estafa, sí, de cobro de documentos, de este tipo de cosas, donde se cargaba la información contable. Bueno, la IA tiraba el resultado que debía ser. Y el juez, por supuesto, también juzgaba, o sea, hacía su evaluación. Si no eran igual a lo que tiraba un poco la IA, tenía que justificarlo. Bueno, a esto se tiende ahora. Se tiende a que un poco no confiarse 100% en las capacidades de las personas, porque sabemos que y tampoco confiarse 100% en la capacidad de la inteligencia artificial, sino un poco tener estas dos cosas que sabemos que mutuamente se apoyan. No se olvide que la IA termina aprendiendo de otras personas. Entonces siempre va a haber posibilidades de enseñar a la IA y la IA siempre va a tener posibilidades de enseñarnos a nosotros, ¿no? Aparecen nuevas funciones, el jefe de la Oficina de Inteligencia Artificial, comité de ética, supervisión humana para estos agentes, ¿no es cierto? eh, la IA empieza a compartir esta toma de decisiones y las estructuras se vuelven como más modulares, así como más tendiendo a estructuras más chatas de alguna manera, con muchos agentes ahí metidos en el medio que van haciendo mucho de este trabajo, ¿no? Las organizaciones van a tratar de ser más ágiles y siempre basadas en datos. La gente va a tratar de poder experimentar un poco más, de hacer alguna cuestión de análisis de escenario, porque lo puede hacer rápidamente. Usted ahora con la IA, uno tira un par de prompts y ya tiene algún escenario y cuestiones que de repente antes no se había fijado y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y las organizaciones las organizaciones se van a hacer más adaptativas y se van a ir ajustando con lo que la IA va a ir aportando, ¿no? Eh, Estructuras menos rígidas, y bueno, estos ciclos se van a ir realimentando más rápido, ¿no? Pero esto, por supuesto, genera algunas tensiones. Bueno, como que, por ejemplo, supervisión humana de los sistemas que actúan con autonomía, o sea, ¿quién va a supervisar la IA? ¿Qué nivel de conocimiento tiene que tener? Redistribución de funciones gerenciales también, mandos medios, ¿no es cierto? Los controles de los trabajos, esto que yo le decía, que hay una persona que controla cada una de las sillas. Bueno, ahora ya no se hace, de hecho, con la IA se saca una foto y se le van diciendo cuáles son los defectos, qué sé yo, y ya no tiene que hacerlo una persona. Entonces, en ese sentido va todo cambiando un poco también, ¿no? ¿Y qué pasa con los puestos de esa persona y este tipo de cosas? Bueno, básicamente tenemos que tratar de gestionar esta transición tomando todo lo bueno, porque sin ninguna duda, como veíamos en la clase pasada, vamos a perder en eficiencia. Vamos a tomar muchos recursos para hacer el mismo trabajo que podríamos hacer con un modelo híbrido de IA y persona. Y también vamos a ir constantemente controlando y tratando de ser más competitivo, pero sin ninguna duda tenemos un desafío organizacional en qué cosa va a ir haciendo la IA, tanto en el sentido del trabajo propiamente dicho, como en la toma de decisiones jerárquicas también en este sentido, ¿no? Como ejemplo, podemos decir que la IA junto a People Analytics, al análisis de estos datos y qué sé yo, puede constantemente ir evaluándonos y se podría hacer, por ejemplo, un sistema de remuneraciones acorde al desempeño real de las personas. Entonces, de esa forma,
la gente trabajaría más motivada y trataría de ir buscando siempre el objetivo real de la empresa, ¿no? Entonces, estas son cosas que antes no se podía porque es muy difícil tener en la cabeza 400 personas, cómo hacen, qué es lo que están haciendo, en qué tiempo y todo esto. Y hoy por hoy, entre el People Analytics y la IA, se pueden ir haciendo estas cosas como soporte a la organización. Más allá de que muchos procesos de la cadena de valor también se van a ir haciendo con la IA. Bueno, hasta aquí sería esta parte. Le agradezco mucho la participación y cualquier cosa nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.